Bueno, ¿cómo están compañeras, compañeros? Bienvenidos a un nuevo video. Nos vamos a centrar esta vez en la segunda película que abordaremos de Yasuhiro Ozu, de este gran director japonés. Bueno, Cuentos de Tokio es una película posterior a la que ya hemos visto, a Primavera Tardía, y hay algunas cuestiones que tienen que ver con respecto a aportes superadores de Ozu que vamos a desarrollar a lo largo de este video clase. Pero también hay patrones que ya hemos venido abordando, sobre todo esta composición de planos absoluta de 180 grados que se repite aquí mismo, y algunas cuestiones con respecto al tradicionalismo japonés volcado justamente a la forma de la película, que no vamos a reiterar porque ya lo hemos desarrollado en el video anterior. Sí intentaremos sumar aportaciones distintas con respecto a lo que ya hemos visto del propio Ozu. Y esta película tiene variantes para sumar al estilo del director, sobre todo aquellas que están direccionadas en el sentido de una inserción más profunda con respecto a la modernidad. A diferencia de Primavera Tardía, que era una película que desarrollaba su historia más en una locación rural o escasamente poblada, más cercana a una comunidad o a un pueblo, Cuentos de Tokio no. Cuentos de Tokio es una película que mayormente transcurre en, justamente como dice el nombre, en la capital del país, en Tokio, una ciudad que se configuró como capital durante el shogunato. Esto ya lo hemos visto en el repaso de la historia de Japón. Bueno, y desde ese punto de vista, los contrastes entre la urbe, entre esa gran ciudad y el tradicionalismo, si se quiere, todo el paradigma venido desde el Japón más comunal, del Japón más cercano a las tradiciones, a lo familiar, que obviamente está representado en la película con la figura de los ancianos. Bueno, el contraste será mucho más marcado en la película, será mucho más evidente de aquello que habíamos visto en su momento con Primavera Tardía, en la cual en la película la modernidad se manifestaba a través de algunos carteles de publicidad o, por ejemplo, ante la aparición de nuevas formas de relacionarse, como era esta posibilidad del divorcio para las mujeres o la emancipación económica de las mujeres por medio de lo que era la inserción en el mundo del trabajo. Bueno, aquí sí el contraste va a ser mucho más marcado, y desde ahí es que la forma de la película y la narrativa trabajarán sobre ese contraste que vamos a desarrollar. En relación a la película misma, diremos obviamente que, como lo fue Primavera Tardía, eso se repite, la película va a mostrar una especie de descomposición de lo que es la sociedad japonesa previa a la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra. Es decir, todo aquello que hacía de la sociedad japonesa una marca de identidad, tras la guerra, tras las bombas nucleares, se ha ido descomponiendo, se ha ido disgregando en un proceso paulatino que aparece marcado, señalado en la película. Obviamente apuntando a dos lugares específicos de la identidad del japonés. El primero, obviamente, el respeto a los mayores, el respeto a la ancianidad. El anciano como una figura no marginal, no como si fuera un residuo, un sobrante, sino como era en el Japón tradicional, una fuente de respeto, de saber, de referencia, incluso hasta de identidad. La identidad de una sociedad estaba marcada
por el desarrollo y el posicionamiento de los ancianos. Bueno, esto da un giro de 180 grados y lo que empezamos a ver en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, es una sociedad que ya no respeta, ya no considera, ya no tiene en cuenta a la ancianidad. ¿Por qué? Porque justamente lo que ha cambiado es un poco el sentido de la existencia humana entre un paradigma y otro. Por un lado, en el paradigma anterior, el sentido de la existencia estaba orientado a la acumulación de saber, a la acumulación de experiencias, a la formación de la persona, si se quiere también a ciertos valores vinculados a la comunidad, la inserción de ese personaje en la comunidad. Y en la modernidad los valores han virado hacia otras consideraciones, como por ejemplo el éxito profesional, el reconocimiento de los otros en relación a ese éxito profesional, el éxito económico, el poder adquirir bienes, el poder tener un trabajo. Bueno, esto viene un poco en consecuencia del éxito profesional, ¿no? Poder tener un trabajo, mantenerlo y ser bueno en el trabajo, la acumulación de bienes y de dinero, y a partir de eso optimizar todo el tiempo. Esta es una materia fundamental en la película, el valor del tiempo. Bueno, optimizar el tiempo en la dirección de alcanzar ese éxito, de alcanzar esa realización, si se quiere, profesional, material, y el reconocimiento que el mundo mercantil hará de esa persona. Por el contrario, en el paradigma anterior, el tiempo era un valor que no era determinante para poder forjar esos valores familiares, sapienciales, existenciales. El tiempo era una materia que en relación a esos objetivos sobraba, ¿no? El tiempo era mucho más amplio y no era un bien de escasez, como sí lo va a ser en el nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque el nuevo paradigma nos va a, de alguna forma, exigir poder lograr mayor éxito en la menor cantidad de tiempo posible, teniendo en cuenta que la vida útil de una persona para lograr ese reconocimiento es acotada. Uno no tiene toda la vida para poder entrar en ese parámetro de reconocimiento según las exigencias del paradigma, ¿no? Subjetivamente podemos disentir con relación a eso, pero según las exigencias del paradigma, el rango de utilidad de una persona, por lo menos incluso en aquellos años que la esperanza de vida era menor, oscilaba entre los 20 y pico, diríamos 25 años, y los 40 y pico, 50 años, ¿no es cierto? Esos 25 años de vida era la vida útil de una persona, en la cual debía aprovechar ese tiempo para poder alcanzar el reconocimiento que nos exigía como sentido de la vida, ¿no? Es decir, el sentido inmaterial de la vida volcado a un utilitarismo muy relacionado con lo laboral, lo profesional, lo económico. Bueno, en relación a ese cambio paradigmático, lo que se descompone es la figura de los mayores, que ya no entran dentro de este tiempo utilitario, y la formación o la conformación de la estructura familiar, ¿no? La estructura familiar, como no es un medio para alcanzar el fin del reconocimiento laboral profesional, la estructura familiar es prescindible, y el tiempo dedicado a la estructura familiar es prescindible también. Aparece como un sobrante, es decir, yo le dedico a mi familia, yo le dedico a las relaciones humanas y a los lazos sociales el tiempo que me sobra, sí me sobra, de el periodo de tiempo que dedico para alcanzar los objetivos principales, que son estos materiales profesionales que hablábamos antes. En relación a eso nos damos cuenta que estos personajes no tienen tiempo ni para los mayores, ni para considerar a los mayores, ni para cultivar las relaciones familiares y los lazos sentimentales de esas relaciones. Así es que la película traza dos espectros temporales, por un lado temporales espaciales, ¿no? Porque sabemos que el tiempo significa espacio también. Dos espectros temporales espaciales, por un lado el de la vida moderna, el de los jóvenes o adultos, que son los hijos de esta familia, y por otro lado
el espectro temporal espacial de los ancianos, que vienen a representar el paradigma anterior. En base a eso, el tiempo y la trascendencia de los personajes en ese espacio que ocupan en relación a esos tiempos es totalmente diferente en un espectro y en el otro. Obviamente la película elegirá sobre todo el espectro dedicado a el tiempo de los ancianos, por eso la película se mueve en base a ese tiempo, con esa morosidad, con esa lentitud, pero siempre partiendo de la base que tiene que ver con la existencia en un paradigma que está relacionado con el otro tiempo, con el tiempo de la modernidad, con el tiempo más veloz. Este tiempo, el de la ancianidad, funciona como una especie de brecha que se abre en medio de la modernidad y nos permite ingresar a otro tiempo, como decía, un tiempo mucho más lento, un tiempo mucho más moroso, más reflexivo, que tiene que ver justamente con el tiempo de los ancianos. Entre medio de los dos espectros, nosotros veremos cómo hace Ozu para, partiendo del espectro moderno, alcanzar el espectro del tiempo más lento, de la ancianidad, y cómo en el medio de los dos espectros hay un personaje que un poco está presente en los dos. Y ese personaje es Noriko, ¿no? Esta actriz que justamente es la misma actriz con el mismo nombre ficcional que tenía la película Primavera Tardía. Después veremos ahí, ¿no? Hay un juego argumental, un guiño al espectador muy interesante hecho por Ozu, que me parece para rescatar, después ya lo veremos. Pero sí es importante ahora remarcar y rescatar que entre medio de los dos espectros hay un personaje fundamental que es el de Noriko, que por más que la trama no sea centrada específicamente en su personaje, no pasa inadvertido y es verdaderamente importante, al punto que el último plano de la película, el último plano figurativo de una película está dedicado a ella. Esto tiene una importancia. Bueno, comenzamos ya ahora sí específicamente con el análisis de cada uno de estos segmentos que presentamos.